Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. Bienvenidos a Línea 1 aquí en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Pero como nos gusta que usted se informe por todos los medios, también estamos en diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las plataformas digitales, redes sociales de Radio USACH y Santiago TV. Daniela Figueroa Videla, somos Línea 1. Buenos días. ¡Qué ánimo! Me gusta. Muy buenos días, Alejandro Guillé. ¿Eres supersticioso? No. ¿No? Yo tampoco. Bueno, yo sí, con algunas cosas. No paso debajo de una escalera. El gato negro no me importa. No, por si acaso se te puede caer cualquier cosa. En realidad es un sentido más práctico. Pero igual, en algo soy supersticiosa. Y hoy es martes 13 y hay gente que le gusta mucho este número y esta combinación. Martes 13. Dice que no te cases ni te embarques. ¿Así? Pero sí, decían antiguamente. Pero ahora usted se está el puede martes casar 13 y el viernes 13. Bueno, el 13 también, ¿no? Es que el 13 es de los gringos, que esa Sí. fiesta de Halloween, que eso usted no. No exactamente, pero ya. Pero ahí Te concedo. Puros asesinatos. No, pues esa es la fiesta de los muertos, po. Es otro día. Yo vi una película cuando era joven, ¿Ya? del viernes 13 en Estados Unidos. Sí, pues hay una película. Puro asesinato. Sí, les encanta. Andaban repartiendo caramelo y guas, te cortaban la mano. Quedaste traumado. Bueno, martes 13 ya de enero, en una jornada bastante agradable a esta hora de la mañana, porque te encargo cómo va a estar en la tardecita. Tenemos 14 grados según la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a alcanzar, eso sí, los 33 para esta jornada. Incluso hay pronóstico de llegar 34, 35 en ciertos sectores de la capital. Mañana, miércoles 14, baja a 30 y el jueves 15 sube ya a los 31. Uy, qué increíble, ¿eh? Mediado de mes, en este primer mes, valga la redundancia, del 2026. Brevemente, vino las callecitas si es que hay algo, ¿ya? A ver, mira, para variar, semáforo apagado. En Las Condes, la calle Málaga con avenida Poquindo, no funciona ese semáforo. Y en la comuna de Maipú, en avenida Los Pajaritos con la Farfana, en la ruta 78. Así que conducir hacia la defensiva. Mira, tránsito suspendido, digo así porque en la llavería. Yo vivía ahí cuando chico, la llavería. La llavería, sí. Había muchas llaves. Entre los rododendros y Tupungato. Esto es la comuna de Vitacura, debido a caídas, eso sí, de gancho de árbol y que bloquea la vía. Optar por alternativa. Y el metro, brevemente, ¿hay algo en el metro, no? ¿A ti que te gusta tanto, Alejandro, porque andas poco? Por eso te gusta tanto el metro. Si tú eras yo metro, andaría metro. No, sí, yo sé. Si eres como Kenny Reeves. A ver, no, toda la red disponible. Eso es lo más importante. Y dice, eso sí, que recordar que la línea 2, línea 4, línea 5 operan con ruta expresa. Así que está funcionando de lo más bien. Vamos con la pregunta del día. Mientras yo aquí le pido a Marcos Cornes que me suba un poquito el retorno. Gracias. ¿Usted quiere que lo suba? Yo creo que lo baje. Lo estamos, tenemos vuelto loco, estamos súper bien. Ya, bueno, la pregunta del día. No, pregunta del día. El presidente de Perú, que es un presidente interino, Gerí, anunció ya formalmente que rechaza la idea de un corredor humanitario para inmigrantes propuesta por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es una pregunta: ¿qué es lo que a usted le parece de esta situación? Claro, ¿qué es lo que auspicia esto? Exacto. Primer fracaso de Kast. Esa es la opción que nosotros ponemos como primera iniciativa, o sea, alternativa. ¿La segunda? Hay que ser insistente en la idea. Eso es que, bueno, Kast ha perseverado para llegar a ser presidente. Y la tercera, así, de una, es una mala propuesta. Repetimos. Inviable, sí. Entonces repetimos, primer fracaso de Kast. La segunda opción, hay que insistir en la idea, y la tercera es una mala propuesta en relación a que el presidente interino de Perú, Gerí, rechazó el corredor humanitario para inmigrantes propuesto por José Antonio Kast. Lo puedes responder como siempre en @TVUSACH, @RadioUSACH, que son nuestras cuentas de Instagram. Vamos con las principales noticias de esta jornada, 7:34. Titulares en Línea 1. El presidente de Perú, José Gerí, descartó la implementación de un corredor humanitario para la salida de inmigrantes irregulares desde Chile, idea que había sido abordada preliminarmente en su reunión con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast. Eso en una entrevista con CNN en español, aseguró que la opción está descartada
aunque afirmó que ambos países mantienen el diálogo abierto para enfrentar la migración irregular en la región, particularmente en la frontera norte de Chile y sur de Perú. Y el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast coincidieron por primera vez en una actividad y exhibieron visiones contrapuestas. Esto fue durante la inauguración del Congreso Futuro. En el evento, Boric enfatizó la necesidad de regular los sesgos de la inteligencia artificial, impulsar el proyecto LATAM GPT y respetar acuerdos en áreas como educación y sala cuna. Por su parte, Kast evitó definiciones específicas y sostuvo que un eventual gobierno suyo más que eventual, que su gobierno no va a implicar un retroceso en materia de conocimiento. En el marco del debate por la ley de reajuste del sector público, la Comisión de Hacienda rechazó una indicación presentada por el gobierno que buscaba ampliar a 5 años la denominada norma de amarre, en lugar de los 2 años que se habían considerado en el proyecto original. Con esta decisión, la iniciativa continúa su tramitación manteniendo el requisito de 2 años de antigüedad para que los funcionarios puedan presentar eventuales reclamos en caso de despidos ante la Contraloría General de la República. La primera jornada de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, en San Antonio, realizada este lunes, dejó 3 detenidos y 44 familias que abandonaron el asentamiento. Y las autoridades precisaron que se trata de un desalojo gradual de 115 hectáreas, mientras que las 100 restantes serán expropiadas por el gobierno para desarrollar un proyecto habitacional que busca dar solución a una parte importante de las familias del sector. Un funcionario de la Municipalidad de San Ramón fue detenido por Carabineros por infracción a la Ley de Control de Armas tras encontrarse armamento en su casillero dentro de dependencias municipales. Según informó el alcalde Gustavo Toro, entre las especies incautadas había pistolas, un rifle, municiones y armas cortopunzantes. Serían para horas extraordinarias. Además de documentos que acreditaban su pertenencia al administrador municipal, quien inicialmente se negó a la revisión. El Ejecutivo ingresó con carácter de suma urgencia el proyecto de negociación ramal, una de las últimas iniciativas pendientes de su agenda laboral, pese al complejo escenario que enfrenta en el Congreso. Y la propuesta busca instaurar un modelo de negociación colectiva multinivel, con diferenciación entre grandes y pequeñas empresas, pero actualmente no cuenta con un respaldo político transversal. El gobierno de Estados Unidos permitirá que México continúe suministrando petróleo a Cuba, pese a las amenazas previas del presidente Donald Trump de cortar totalmente el flujo de crudo hacia la isla. Según un funcionario citado por la CBS News, la administración estadounidense no busca provocar un colapso energético en Cuba, aunque mantiene su presión política para que el país abandone su régimen político. Y a través de un comunicado, el gobierno de Chile condenó la represión y las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas en Irán desde fines de diciembre de 2025. Y en esa misma línea, la Cancillería hizo un llamado a la comunidad internacional a actuar en defensa de la vida y de las libertades fundamentales. 7:38. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Irán. Dicen que el próximo, pero está viviendo desde fines de diciembre protestas masivas que se han ido extendiendo a muchas ciudades de casi todo el país, que tienen como origen una grave crisis económica y que afectó a sectores que tradicionalmente han apoyado los regímenes de los clérigos y que han derivado ahora en demandas de cambios políticos. Y Estados Unidos, ahí Donald Trump alerta, atento a la jugada, avisándole al régimen que si reprime, Estados Unidos va a reaccionar a la manera de Estados Unidos. De esto vamos a conversar con Nelson Haddad, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Central, ex embajador de Chile en Jordania, Irak, Egipto y Ecuador. Fue además subsecretario de Aviación entre 2000 y 2002 durante el gobierno de Ricardo Lagos, además de abogado y magíster en ciencia política. ¿Cómo está, profesor Haddad? Muy buenos días. Muy buenos días, gusto de saludarlo. Se le agradece el gesto, embajador. Mire, entremos a materia porque la situación de Irán parece que es el próximo en la fila. ¿Cuál es la información que se tiene real de la magnitud de las protestas, de los objetivos y quiénes están detrás? Bueno, hay distintas cifras que se están dando
de cuántos son los detenidos, cuántos son los que están hoy día bajo detención. Pero sobre todo yo quería hacer una aclaración previa, Alejandro. Yo creo que estamos frente a otro conflicto internacional en el cual no está operando el sistema de Naciones Unidas. Porque la Carta de Naciones Unidas establece que el Consejo de Seguridad tiene por razón fundamental y propósito fundamental la preservación de la paz y la seguridad internacional. Hoy día los mecanismos de lo que fue el orden mundial después del año 45, la Segunda Guerra Mundial, no se está cumpliendo. En consecuencia, hay una parálisis del sistema internacional. Y eso justamente es lo que nos preocupa, en que hoy día estamos frente a un caso de Irán, que es un régimen teocrático, bajo el gobierno de los ayatollah, Ali Khamenei, y que por cierto está en una labor de represión de estas manifestaciones que dan cuenta de una situación económica bastante grave, pero que también puede entenderse de que hay sectores que están tratando de desestabilizar el régimen iraní, y actualmente está especialmente preocupado de este tema el hijo, el que fue el Shah de Persia, que hoy día vive en Estados Unidos, y está llamando justamente a desestabilizar el régimen y reemplazarlo por un régimen democrático, secular, en el cual pueda vivir con las libertades propias de un sistema democrático. Y esas son las preocupaciones. Y yo, como profesor de Derecho Internacional, soy preguntado por mis alumnos, ¿de qué sirve el derecho internacional? De hecho, sí. Profesor, cuento aquí, de hecho, con una columna suya en el diario de La Tercera de marzo de 2025 que justamente habla de lo mismo y se llama El momento actual exige reformar el sistema de Naciones Unidas. Y acá, dentro de la ciudadanía, hay sentimientos encontrados, como lo que sucedió con la operación Resolución Absoluta de Estados Unidos en Venezuela y quizás con lo que podría pasar, que es con cierta lejanía también por lo cultural, con Irán. Porque es como, no queremos obviamente o no nos gusta Donald Trump, esta administración de Estados Unidos, una vez más Estados Unidos está interviniendo, es el adalid, se autoproclama adalid de la paz, pero obviamente genera también mucha violencia, pero a la vez, comillas, nos salva de un tirano o un dictador en el caso de Venezuela y acá de este régimen. Entonces, ¿cómo entender también esta situación donde queremos estar en paz como humanidad, pero no están dando respuesta al organismo internacional y Estados Unidos no tiene, de Donald Trump, no tiene contrapeso? Bueno, es urgente justamente el de reconstruir el sistema de Naciones Unidas e introducir una reforma estructural que pasa, por supuesto, por la reforma al Consejo de Seguridad. No es posible que un solo país, frente a 163 países de la Asamblea General, pueda imponer un voto unilateral en solitario. Naciones Unidas es la comunidad internacional compuesta por 193 países miembros. En consecuencia, y existe el principio que se denomina la igualdad jurídica de los estados, es decir, el voto de Estados Unidos, aunque valga un poco que sea el ejemplo, vale lo mismo que el voto de Haití. Entonces, creo que hay que empoderar a la Asamblea General para la toma de las decisiones. Ahora, mientras Estados Unidos no lo acepte porque siente que de alguna manera limita su poder, desahució ya prácticamente a la burocracia internacional, que tiene demasiado poder, dice, frente a las naciones, y que Estados Unidos va a tomar su propio camino. Siendo Estados Unidos todavía la potencia número uno, pero no la única,
y aunque esté en declive, va a seguir siendo una potencia, va a estar en la mesa. Es poco viable pensar que estas Naciones Unidas vaya a poder jugar un rol importante en los conflictos que tenemos encima. En efecto, la política de la zanahoria y el garrote. Claro, claro. O sea, no se puede estar amenazando a los países que no cumplen las directivas de Estados Unidos, someterlo, digamos, a sanciones militares. Es decir, creo que si el mundo va a seguir por ese camino, la verdad es que nuestros países, los países pequeños y medianos, que buscamos un orden mundial basado en reglas, porque no tenemos capacidad militar, aquí va a primar el que es más fuerte, o sea, primero las armas y después conversar. Creo que ese no es el camino que la humanidad pretende seguir adelante. Profesor Haddad, vamos a la interna de Irán para que también nos cuente un poco de esta crisis económica, social, esta represión, estos apagones también que hemos visto en Internet que dejan bastante descomunicada a la gente, por supuesto, pero sobre todo una figura que se nos puede contar el rol de Reza Pahlavi, que es el príncipe heredero de Irán que está en el exilio y que ha instado justamente a los iraníes a salir a la calle como un frente unido para hacer sus demandas. Claro, él hace ya mucho tiempo que él vive en Estados Unidos, está tratando de lograr el cambio político, la caída del régimen de los ayatolás y transformar Irán en un régimen secular, democrático, y ha sido su lucha. Y justamente esta es una oportunidad para él para justamente plantear esta solución pacífica que significa, digamos, establecer un sistema de libertades, un sistema que respete el derecho de las mujeres, que establezca un sistema en que las libertades son las que priman y por sobre todo el derecho a la libertad, a la libertad de prensa. Hoy día el Internet está suspendido, las comunicaciones telefónicas de igual modo. Es decir, y nadie sabe exactamente la cantidad de detenidos que hay distintas cifras que se dan, y hay un grupo que se llama OMPI, que es el grupo de los mujahidines. Los mujahidines, para que ustedes sepan, son en árabe los luchadores de la libertad, que están justamente buscando cómo establecer o restablecer un sistema democrático en Irán. ¿Cuál es la situación en Irán exactamente? ¿Cuán débil o fuerte está el régimen de los ayatolás? Protestas ya ha habido antes, han salido, pero no han desestabilizado al régimen. Se dice, sin embargo, ahora que la crisis económica, el aislamiento internacional, los bombardeos de Estados Unidos han minado mucho la legitimidad del régimen. ¿Aguanta o va a ser el próximo caer en esta eslabón de países que están en posiciones de debilidad y en el camino de Estados Unidos? Sí, hay que tener presente que no podemos menospreciar la capacidad militar de Irán, que quedó demostrada en las confrontaciones con Israel y con Estados Unidos recientemente. Es decir, es un país que si llega un momento del enfrentamiento armado puede provocar, digamos, consecuencias imprevisibles. Ellos tienen un misil hipersónico que tiene un alcance de 5.000 kilómetros. En consecuencia pueden llegar a cualquier lugar de la zona. Es peligroso. Yo creo que no podemos elegir el camino de la fuerza. Yo creo que es importante, incluso se lo dijo el presidente Trump, conversemos, pero detrás de la conversación, si no hay acuerdo, de acuerdo a lo que él piensa,
pueden producirse las intervenciones militares, no por la vía de la invasión terrestre, porque es muy costosa, sino que por la vía de la acción de la vía aérea. Y eso puede también incorporar a Israel en apoyo a Estados Unidos, y las consecuencias pueden ser catastróficas. Pero internamente, ¿el régimen se ve con capacidad de resistencia o es un régimen que está declinando y que en algún momento podría colapsar, lo cual genera un problema de gobernabilidad? No sé si los sectores democráticos, entre comillas, están suficientemente ordenados como para garantizar una alternativa. Claro. Esa es una pregunta muy importante. ¿Cuál es la capacidad de resistencia del actual gobierno, que es un gobierno teocrático, en que, en definitiva, las decisiones se toman en un pequeño grupo? La opinión de Ali Khamenei, el ayatollah, es la voz más importante por sobre el presidente, que es elegido en una elección popular, pero el poder real, el poder supremo lo tiene, digamos, el ayatollah. Y yo creo que él no va a dudar en defender la soberanía de Irán, y enfrascarse en una guerra con Estados Unidos que podría ser, digamos, de consecuencias imprevisibles. Vuelvo a repetir, yo creo que es importante la mesura, que se imponga una solución pacífica, y en definitiva que pueda Irán, en definitiva, democratizar su sistema, permitir, digamos, el ejercicio de las libertades fundamentales, la libertad de expresión de los partidos políticos, los derechos de la mujer que han sido por supuesto, más que todo bajo el sistema de la línea de que la mujer carece de menos derechos que el hombre, y que está supeditada a la posición, digamos, de los varones. Me tocó, cuando fui embajador en Jordania, visitar Irán, y ciertamente la posición de las mujeres era una posición secundaria, incluso carecían de los derechos propios de las mujeres en todo el mundo, y el derecho a estudiar, el derecho a ser profesionales, y el derecho a casarse cuando ellas determinen. Es decir, pareciera que es una etapa que no corresponde al siglo XXI. No, se quedaron en el medioevo, sin duda, y que quizás me quedo corta. Bueno, esto lamentablemente sigue, vamos a tener más noticias, a ver cómo se resuelve. Gracias por estas palabras también, no solo preliminares en relación al conflicto, sino el análisis de fondo, ¿no? Que es justamente la comunidad internacional y la ONU en particular. Muchas gracias, Nelson Haddad, profesor de Relaciones Internacionales por la Universidad Central y, por supuesto, ex embajador de Chile en Jordania, Irak, Egipto y Ecuador, entre otros cargos. Que le vaya muy bien, linda semana. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la invitación, Alejandro, que lo recuerdo siempre, cuando yo era subsecretario de aviación. Ahí anduvimos. Que le vaya muy bien. Chao. Adiós. 7:53. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Bueno, la conversación anterior se sigue de esta a partir de un principio, que la política es la lucha por el poder. Y para que pueda tener viabilidad una alternativa hay que estar en una posición de poder. Pero la gracia es que el poder no sea desnudo, no sea la pura coacción, sino la legitimidad, que tenga capacidad de conducir, de convencer, de seducir, para que haya un seguimiento voluntario y no impuesto por la fuerza, que está ahí, ojo, pero que no es el argumento primero. La gente tiene que decir, esta es una persona que tiene razón, que por conduce, la razón o la fuerza, y ha sido elegido legítimamente, por ejemplo, en una democracia, o es sucesor por vía de sangre en una monarquía. En fin, hay distintas maneras. Bueno,
Estamos presenciando a propósito de eso el primer capítulo en el gobierno de José Antonio Kast, que es su política exterior, porque él tomó la decisión, antes de ser ya formalmente presidente de Chile, sí, ahora es electo, ese es su estatus, de ganar tiempo y avanzar en uno de sus principales objetivos y promesas electorales, que es la migración. A él se le va a evaluar por los resultados frente al tema migratorio, seguridad y crecimiento. En primeros días se pegó un viaje a Argentina y que al final tuvo que entrar a aclarar que no va a gobernar como motosierra, porque instaló la idea de que se iba a hacer un gobierno con un tremendo política de ajuste fiscal, alertó a todos los sectores, la oposición se activó, o sea, el oficialismo hoy, que va a pasar a ser oposición en unas semanas más, se empezó a mover, a activar, a hablar de movilización social y tuvo que poner paño frío. No vamos a gobernar con las herramientas del presidente Milei. Primera cosa. Segundo, trató de avanzar en el tema migratorio y empezó a conversar con los países vecinos. Él tiene razón de que los problemas migratorios se tienen que resolver entre todos los países. No es un problema que puedas resolver tú solo. El tema está en que él tiene una obsesión, sacar a los migrantes que están en nuestro país en forma irregular, que son más de 330.000 según las estimaciones. Y todo el mundo le hacía sentir, bueno, pero ¿cuál es la manera? En avión, imposible. Barcos, también es muy difícil. Habría que contratar unos transatlánticos, una cosa rara. Lo más grave, convencer que quieran volver. Y lo otro es que Venezuela los acepte de vuelta. Exacto. Y ahí estamos chocando. Entonces él desplegó una iniciativa hablando con los países vecinos, porque los afecta a todos los países de América del Sur. Brasil también, el mismo Argentina, quizá un poco menor medida. Y bueno, propuso la idea de un corredor, que es un mecanismo que se usa en conflictos, cuando las partes se ponen de acuerdo, pero es para que transporte más que grandes cantidades de personas, para que se pueda transportar ayuda humanitaria. Y se hablen de los corredores. Entonces propuso un corredor humanitario para llevar a 333.000 personas que vienen de Chile, atravesando Perú, Ecuador, Colombia y llegar a Venezuela. Y aquí empezaron las reacciones. La primera, ¿qué gana Perú? Claro. ¿Qué gana Perú con que pasen 330.000 migrantes de regreso a su país por Chile, su territorio? Cuando en Perú está instalada la idea en la opinión pública de que inmigración es sinónimo de crimen, de delincuencia, de inseguridad. Y eso fue lo que dijo Schiaretti, el presidente, que además es un presidente débil. Ir a conversar con él una solución de este tipo, que va contra el sentido común de los peruanos, como va también de los chilenos, que hacen esa asociación entre migración e inseguridad. Además, un presidente provisorio, que te le quedan meses, presidente muy débil para negociar. Y lo primero que hizo es echarse para atrás. ¿Pero había otra opción en Perú? ¿Con quién conversar? Él es presidente. Por eso, no había otra opción, digamos. No tiene. No había otra opción. Pero claro, no tienes un interlocutor para tomar esa decisión. Entiendo. En el caso de Ecuador se repite la escena. También el presidente está muy complicado. Los niveles de inseguridad en Ecuador son históricos. No tiene precedente. Y tiene que ver también con migración irregular, que se transformó fácilmente en delincuencia, o también penetración de organizaciones criminales, como está pasando también en Perú, Chile y otros países. Por lo tanto, tampoco por ahí hay demasiado interés. Ahora, Colombia tiene más de 3 millones de migrantes irregulares, y esa es una cifra, o sea, migrantes, de los cuales muchos están en situación irregular. Que pasen por su territorio todos los que vienen de Chile, de Perú, de Ecuador. ¿Te das cuenta del lío que se le produce a los colombianos? Y lo más grave, ¿qué interés tiene esos países de verse afectados con migrantes de otros países? Les van a pedir la cuenta a sus gobernantes. Y Venezuela finalmente, que no está en condiciones además, no solo políticas, sino económicas, sociales, de recibir de vuelta. Imagínense, son 8 millones de venezolanos fuera. Sí, en el éxodo. Supongamos que los irregulares es 1 millón. ¿Cómo recibe un país en crisis económica, con inestabilidad política, de retorno
1 millón de personas que hay que alimentar, darle seguridad, beneficio. Y cuando que sigue además, el régimen chavista. Claro, y que son opositores. Exacto, y son sigue, opositores al continúa. régimen. Entonces, Por mucho que Trump se diga que él está a cargo, ¿no? está a cargo, claro, del petróleo. Exactamente. Pero además se desentendió. Entonces tampoco ofrece Venezuela certeza de nada, de que los va a recibir, de que va a ser un proceso ordenado. A la mitad de camino esto se complica, se desordena, se escapa de control. ¿Qué ocurre con esos migrantes que quedan a mitad de camino? O sea, la verdad es que una cosa son las intenciones y las ganas, y otra que las propuestas tengan viabilidad. Y eso pasa porque la solución que se busque sea satisfactoria y buena para todos los países involucrados, y no tirarles el problema al vecino. Nosotros Perú no gana nada con que Chile le mande sus migrantes. No, por supuesto. Y Ecuador menos que vengan los de Chile y los de Perú. Imagínate Colombia y Venezuela que no está en condiciones de recibirlo. Entonces la pregunta es, ¿qué gana quién? Este es un problema práctico, no es un problema retórico. Y la verdad que parece mucho más una propuesta inviable. Ahora, sí hay que buscar soluciones, pero esas soluciones van por otro lado, y es tener información del origen del migrante, para saber si es una persona correcta, una familia que se puede asimilar, a cuando son delincuentes, buscar colaboración en cosas más controlables. Así que por ahora hay que tener cuidado que el tema migratorio no se le transforme en el tema de Araucanía que le afectó al gobierno del presidente Boric, donde las mejores intenciones, las mejores ideas, la buena fe y el sentimiento profundo de que las cosas van a ser distintas porque somos nosotros, fue un tirón de oreja. Yo creo que esto huele mal, para decirlo sencillo, y es un tema muy sensible para el gobierno del presidente Kast, presidente electo. 8:01, vamos a una pausa. Regresamos como siempre con más contenidos acá en Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 8 de la mañana y 1 minuto. La historia es parte de lo que hoy somos y hacemos en el Zoo Nacional. Educamos sobre la fauna silvestre de Chile y del mundo. Trabajamos por la conservación de la biodiversidad mediante programas especializados. Aportamos a la ciencia impulsando investigaciones y conocimiento. Rehabilitamos a más de 1.000 animales silvestres al año. Celebramos un siglo al servicio de la conservación, de la educación y del encuentro entre las personas y la naturaleza. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él una y 100.000 veces más. le gusta La historia detrás de cada estilo musical. All You Need Is Love. Las influencias culturales, todo De lunes a viernes, 11 de la mañana, menos que a otro, es verdad. por Radio Usach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, po. Al final la música es el resultado de la interacción social. La nueva ley integral no tiene nombre, pero para mí se llama Ley Claudia, como yo. Y para mí se llama Ley Fernanda. Ley Daniela, Ley Valentina, Mónica, Sofía, Camila, Sara, Francisca, Villaray, Teresa, Carolina. Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres. Una ley que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce la nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El presidente interino de Perú, José Gerí, descartó la implementación de un corredor humanitario para la salida de inmigrantes irregulares desde Chile, idea que había sido abordada preliminarmente en su reunión con el mandatario electo José Antonio Kast. En entrevista con CNN en español, aseguró que la opción está descartada, aunque afirmó que ambos países, o sea, Chile y Perú, mantienen el diálogo abierto para enfrentar la migración irregular en la región. En el marco del debate por la ley de reajuste al sector público, la Comisión de Hacienda rechazó la indicación presentada por el gobierno que buscaba ampliar a 5 años la denominada norma de amarre, en lugar de los 2 años considerados en el proyecto original,
Con esta decisión, la iniciativa va a continuar su tramitación manteniendo el requisito de 2 años de antigüedad para que los funcionarios puedan presentar eventuales reclamos en caso de despidos ante la Contraloría General de la República. La primera jornada de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, realizada este lunes, dejó 3 detenidos y 44 familias que abandonaron el asentamiento. Las autoridades precisaron que se trata de un desalojo gradual de 115 hectáreas, mientras que las 100 restantes serán expropiadas por el gobierno para desarrollar un proyecto habitacional que busca dar solución a una parte importante de las familias del sector. A través de un comunicado, el gobierno de Chile condenó la represión y las violaciones a los derechos humanos contra las personas que están protestando en Irán desde fines de diciembre del 2025. En esta misma línea, la Cancillería chilena hizo un llamado a la comunidad internacional a actuar en defensa de la vida y de las libertades fundamentales en Irán. 8,5. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardo, junto al subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, informaron del ingreso al Congreso Nacional del proyecto de ley que establece la negociación colectiva multinivel, iniciativa que busca modernizar el sistema de relaciones laborales en el país. La propuesta crea un nuevo modelo de negociación estructurado en 3 niveles: sectorial, intermedio y de empresa, con el objetivo de fortalecer el diálogo entre sindicatos y empleadores en materias como salarios, condiciones laborales, productividad y los desafíos del mercado del trabajo. De este tema y otros relacionados con el mundo laboral en nuestro país, ¿con quién conversamos? Con el subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón Cancino, ingeniero en geomensura de la USACH, Universidad de Santiago. Además, magíster en Sociología, noble disciplina intelectual, en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales. Mucha ropa tendida. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días. Hola, Daniela. Hola, Alejandro, no se preocupe, todos se confunden, subsecretario. Sí, Alejandro. Pero yo ya lo asumo nomás, subsecretario, no hay problema. Oiga, una consulta. Este proyecto es una promesa del presidente Boric, pero presentado a menos de un mes de que termine el proceso legislativo y se va a reanudar para el día del cambio de mando, o sea, quedan 2 semanas y media. ¿Es un saludo a la bandera o de verdad creen que puede salir esto? Mira, esto nos lo han preguntado en todos lados y efectivamente es bueno conversar de esto porque el modelo de relaciones laborales que tenemos viene asentado desde 1979 con el plan laboral y claramente modificarlo ha sido una tarea muy larga. La negociación sectorial o ramal deviene de una demanda histórica del movimiento sindical desde el año 90 y lo estamos conversando ahora, en 2026. Por lo tanto, puesto en esa perspectiva, hemos realizado un trabajo que ha tenido que ver mucho con hacer modificaciones sustantivas para devolverle sentido al mundo del trabajo, y eso tiene que ver con el alza significativa del salario mínimo, tiene que ver con haber podido modificar nuestro sistema previsional, tiene que ver con haber podido reducir la jornada laboral a 40 horas, entre otras materias que han sido muy estructurales. Y en paralelo hemos realizado un trabajo previo de revisión de la experiencia comparada con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, mirando la información que hay en la OCDE, haciendo una revisión concienzuda y un diálogo con organizaciones de trabajadores, con abogados laboralistas, con algunos empleadores, sobre todo de empresas de menor tamaño, que durante el 2024 nos impulsó a tener un diálogo que duró más de 23, 24 sesiones, donde esto se pudo analizar en extenso. Y hoy día estamos presentando un proyecto de ley que no es un saludo a la bandera, porque además tiene una tramitación específica que parte en la Comisión de Trabajo ahora de la Cámara de Diputados, con urgencia suma, y lo que va a permitir tener una discusión con audiencia, para poder escuchar la voz de los distintos actores
a propósito de poder tener un avance legislativo. Y la expectativa que nosotros tenemos es que este proyecto lo podamos votar en general en el mes de enero. Y claramente no es un proyecto que termine su tramitación, un proyecto que ha demorado 20 tantos años en salir, claramente abre una discusión más que la cierra. Por lo tanto, nosotros esperamos que una materia tan sensible como esta sea abordada por el nuevo gobierno con la altura y el tiempo que merece. ¿Ah? Porque aquí, como vamos a poder conversar, esto tiene que ver justamente con el futuro del país, con poder abordar los desafíos de la productividad, con un esquema de negociación que permita a las partes justamente conversar y ponerse de acuerdo. Y que es lo que hoy día ocurre de manera muy segmentada y muy residual. Recordemos que tenemos una tasa de sindicalización de 20%, pero tenemos mucha fragmentación, muchos sindicatos chiquititos que tienen poco poder de negociación, y esto más o menos lo que hace es equilibrar la cancha, y en ese sentido todos debiésemos estar de acuerdo en que una cancha pareja nos permite arribar a mejores acuerdos. Ahora, no todos están de acuerdo, tomo sus palabras, subsecretario Chacón, y para que también, no sé si la palabra es que responda a través de nuestros micrófonos, pero cómo podrían comprender, más allá de un tema ideológico o de justicia social, el sector de los gremios, en este caso empresariales, que históricamente han rechazado estas iniciativas y que ahora argumentan los problemas del empleo o las tasas del empleo, que podrían profundizarse, según ellos, aún más con la negociación ramal. El tema de la informalidad, ¿no? Los números que todavía no son, digamos, los que debiésemos contar, han bajado, lo vimos en las últimas cifras. Y lo que ellos también llaman, ¿no?, del bajo crecimiento que enfrenta la economía chilena. Cosas que, según también su color político, podrían cambiar, lo del mundo empresarial, con José Antonio Kast, pero sabemos que no están muy abiertos a estos temas que tienen que ver con los derechos de las y los trabajadores, sobre todo de los sindicatos. ¿Cómo responder a estos argumentos de rechazo? Bueno, justamente en algún minuto parte de los gremios empresariales, sobre todo que componen la CPC, manifestaron que no estaban de acuerdo con este tipo de iniciativa legislativa. Sin embargo, ante esos dichos, ante esas cuñas, lo que uno tiene que decir es que siempre hay que mantener el diálogo abierto, sobre todo en estas materias que demoran tanto tiempo. Porque justamente lo que nos hace mal como país es situarnos en la mitología, situarnos en los temores y no conversar por aquello. Y la invitación del presidente de la República siempre fue: no nos cerremos al diálogo. Por lo tanto, la invitación que volvemos a hacer al mundo empresarial es: aquí está el diálogo. Y ahora está el diálogo en sede legislativa. Por lo tanto, lo razonable es mirar los datos, mirar la experiencia comparada, mirar el detalle de las propuestas técnicas que estamos colocando sobre la mesa, y en base a eso argumentar, y si hay información a propósito de que estos esquemas lo que hacen es daño a los países, bueno, discutámoslo, conversámoslo. Lo que nosotros tenemos entendido que eso no ocurre en los esquemas de negociación colectiva ampliada, multinivel, articulada, coordinada, como se llama. Lo que se genera justamente es la posibilidad de tener más acuerdos, de ordenar en los procesos de negociación colectiva, de establecer pisos mínimos en los sectores económicos y de permitir que la negociación en la empresa sea mucho más específica acerca de la realidad concreta de la empresa. Porque usted comprenderá que a nivel de la negociación colectiva en una empresa no se pueden resolver los problemas nacionales. Por lo tanto, pastelero a tus pasteles, y eso da la posibilidad entonces de poder avanzar acerca de los debates que no damos en el mundo del trabajo en términos de sectores económicos, que es justamente cómo abordar la productividad, cómo abordar los desafíos del cambio tecnológico, del cambio demográfico, de los problemas que tienen que ver con el cambio climático. Y esas son discusiones más largas que un sector económico puede dar específicamente acerca de la realidad que tienen las empresas de ese sector. Y en ese sentido el proyecto de ley justamente aborda gran parte de las críticas o de los temores que surgen a propósito de la diferenciación productiva que hay entre empresas de distinto tamaño con respecto a las empresas de menor tamaño. Las empresas de menor tamaño tienen
más dificultades, ¿cierto?, para poder asumir cambios que impliquen elevar estándares. Y eso nosotros lo sabemos, lo entendemos, lo asumimos, y hay respuesta para ello en el proyecto. Hay incentivos tributarios, en la ley de I+D se coloca un aumento del crédito tributario al que pueden acceder las empresas de un sector económico que va a estar cubierto por un acuerdo, pasa de 15.000 a 45.000 UTM, por lo tanto hay incentivos concretos a ponerse de acuerdo. Y ese es el espíritu finalmente del proyecto. Por lo tanto, yo creo que no hay que tenerle temor, porque en la era en la era de la información uno puede tener temor, pero uno tiene que confrontar justamente eso con los datos duros que pueden existir acerca de un fenómeno. Subsecretario, simpatizando con todo esto que estamos planteando, se incluye el tema de los salarios o los sueldos en los procesos de negociación, que el nuevo diseño, ¿no? Llegar a un tipo de negociación que mantenga más equilibrio entre el trabajo y el capital. En ese sentido, va contra el riñón del modelo económico chileno laboral. Y era, desde que se instauró, me tocó seguir todos estos temas en su oportunidad. Los sindicatos se consideraba barrera al libre juego de la oferta y la demanda, por lo tanto una anomalía, pero por razones internacionales, las grandes centrales sindicales en Europa, Estados Unidos, que estaban mirando esto con mucha preocupación en el modelo chileno, se aceptó un tipo de sindicalización, pero que en el fondo no tiene peligro porque no tiene más poder que negociar a nivel de empresa. Pero una organización ramal al estilo europeo o incluso americano, pero sobre todo europeo, para los economistas chilenos de derecha y los grandes empresarios es atentar contra la médula del modelo laboral de nuestro país. Estamos conscientes que es un debate de los grandes temas. Sí, Alejandro, es muy importante porque, bueno, la discusión salarial es consustancial a la relación laboral, por lo tanto no podríamos tener un esquema de negociación colectiva que dejara fuera el salario. Eso no existe, no es alternativa para nadie. Y es muy importante, como tú lo planteas, en una perspectiva histórica, porque justamente de lo que se trata acá es darle la vuelta al tablero en el sentido de poder entender que el win-win de todo esto puede ser justamente conversar seriamente en los sectores económicos acerca de cómo mejorar no solamente condiciones de trabajo desde el punto de vista del salario, desde el punto de vista de la capacitación, la certificación, sino que desde los temas que le interesan a los empresarios, que es justamente cómo producir más y mejor. Y en ese sentido, justamente la invitación nuevamente es a revisar la experiencia. Nosotros hace pocos días atrás hicimos un seminario con empleadores uruguayos y trabajadores uruguayos, particularmente del sector de la construcción, donde nos vinieron a contar su experiencia, a propósito de que ellos negocian desde el año 1940 por sector económico. Ellos tienen los que se denominan los consejos salariales. Y justamente en la experiencia de un país tan cercano como Uruguay y que tiene una tradición democrática, que no se caracteriza por tener conflictos sociales donde el esquema político es capaz de poder proyectarse en el tiempo de una manera sostenible, tenemos experiencias de que los mismos empleadores valoran los espacios sostenibles de diálogo social y de negociación colectiva. Y saben muchas veces, y nos dijeron a nosotros que saben que el mejor resultado muchas veces a ellos no los deja contentos, pero sí conformes desde el punto de vista de sostener su actividad productiva y de poder dar respuesta positiva a las demandas que van surgiendo y que son permanentes en el mundo del trabajo. Y en ese sentido, lo que quería decir, sí, es que a propósito de revisar la experiencia comparada, de mirar lo que está pasando en el mundo, nosotros no estamos importando una receta. Esta es una propuesta de negociación colectiva que se basa en la cultura organizacional sindical que hay en Chile. Es una propuesta con empanada y vino tinto, si se quiere. No estamos copiando ningún modelo, sino que estamos mirando la experiencia comparada para poder ofrecer un esquema que se base justamente en cómo nosotros concebimos nuestras relaciones laborales. Lo que sí
hay que decir es que tenemos que desterrar los temores, tenemos que desterrar la desinformación, los fake news, a propósito de que esto no se puede modificar ni cambiar, porque hoy día nosotros en Chile tenemos más de 12.000 sindicatos, hay empresas que tienen más de 100 procesos de negociación colectiva abiertos, y eso es algo que no es sano para ninguna empresa, ningún sector, ninguna economía. Bueno, desde el Congreso, para cerrar un poco este punto y seguir avanzando, subsecretario Chacón, el diputado Andrés Giordano, que muchas veces nos ha acompañado acá en el programa y dada también su experiencia sindical, dijo que él, en calidad también del presidente, como presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, va a sacar, se comprometió a tomar la responsabilidad, ¿no?, para sacar adelante este proyecto que ojalá los tiempos den. Pero vamos a lo más reciente, subsecretario Chacón, porque es cierto que dentro de todos los avances de este gobierno, sin duda la cartera de donde usted participa, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es el que ha tenido mayores logros, ¿no? Y han sido también los más mediáticos y los más valorados, incluso transversalmente. Pero ahora lo que más genera ruido es el proyecto de ley de reajuste al sector público, llamado también, ¿no?, por la prensa u otros sectores, ¿no?, que pusieron el término la ley de amarre. Y dijo recientemente, ¿no?, la Contralora Dorothy Pérez, que está modificando el régimen jurídico de Contraloría. Dice que esta norma, que es una ley miscelánea, altera directamente entonces las competencias de un órgano de naturaleza, repito, autónoma, constitucional. Esa es la frase en extenso y precisa. ¿Cómo siente que se está dando esta discusión? ¿Se empañó, se contaminó en primera instancia también por el tema electoral del cual ya salimos, pero que quedó con todo este tema también de los parásitos, las licencias médicas también de los funcionarios públicos antes, y está claro que, lo digo en calidad también de funcionaria pública, el reajuste, el guarismo, está por debajo incluso de lo esperado y en 2 cuotas. O sea, no es algo que tampoco estén regalando, pero hay una mala percepción de nosotros y nosotras que se instaló. Sí, yo creo que, bueno, primero que todo, Daniela, tú planteas algo que es muy importante, que tiene que ver con cuál ha sido el contexto político de la discusión legislativa en general en nuestro gobierno y que ha estado cruzada por múltiples certámenes electorales, el último hace poco, primera y segunda vuelta. Ya no recuerdo cuántas elecciones, pero hemos tenido muchas elecciones, y eso de alguna manera distorsiona el debate político de manera importante. Algo me sonó aquí, disculpa, no sé, acá no sonó. El presidente que está llamando, pero no. Yo soy su secretario. Oh, el ministro Bocardo. Bueno. O el ministro, claro. El ministro, claro. No sé si he dicho alguna barbaridad, no creo. No se preocupe, Pablo Chacón Cancino, subsecretario de Trabajo. Va muy bien. No, pero mira, está todo empañado por empañado la discusión, o sea, contaminada. Partiendo de esa base que puede la discusión estar un poquito cargada, yo quiero descartar totalmente que esto es un amarre. Acá ha habido una discusión habitual todos los años con la mesa del sector público, y la demanda de confianza legítima desde el punto de vista de los trabajadores del sector público es algo histórico. Y tiene que ver con cómo se ha conformado nuestro Estado, que tiene plantas. Las plantas se redujeron en un momento determinado de nuestra historia. Tenemos las contratas, y las contratas remiten a una relación de carácter permanente que se establece de año a año, pero que tiene que ver con funciones habituales del Estado. Por lo tanto, siempre hay una mirada de los trabajadores que tiene que ver con justamente cómo generar una permanencia en el tiempo sobre funciones habituales que hace la persona, que realiza el trabajador. Por lo tanto, eso es legítimo. Yo quiero lo primero que quiero decir es que eso es legítimo, y nuestro gobierno finalmente lo que ha hecho es generar una propuesta legislativa en ese marco de legitimidad. Por lo tanto, independiente de las posturas que han surgido en el debate legislativo últimamente, que también son legítimas porque tienen que ver con la visión específica que tiene otro poder del Estado, el poder contralor, el poder fiscalizador de la actividad pública, es algo que tiene que ser procesado políticamente de la manera más
limpia y transparente en el debate legislativo hoy día. Entonces nosotros yo creo que lo que hay que pedir justamente es que esas posturas se razonen en la medida que respetan la función pública y que no ponen en tela de juicio más allá de lo deseable, que es justamente hay un debate de buena fe que ha dado la mesa del sector público con el gobierno y que es la base de la propuesta que se presenta. Por lo tanto, si el debate se ha contaminado con caracteres de ley de amarre, de falta de probidad, etcétera, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros insistimos que esta es una propuesta que se basa en antecedentes históricos a propósito de justamente esas visiones, independientemente de los juarismos, y nosotros esperamos que el Congreso tome determinación en ese sentido. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que justamente el debate siga avanzando. Y el tema de financiamiento, ministro, subsecretario, en relación a la inversión, se habla de que falta plata, ¿no?, para garantizar que estas personas permanezcan. Bueno, nosotros tenemos una postura que ha sido expresada por el Ministerio de Hacienda a propósito de cómo se han financiado cada partida, cada nivel específico del presupuesto, y nosotros sostenemos esa visión. Por lo tanto, los detalles de aquello debiese resolverse en la tramitación de este proyecto, como ha sido resuelto en cada una de las leyes de presupuesto anteriormente. Por lo tanto, no agregaría más sobre eso. Bueno, la apuesta final, subsecretario, ¿hasta dónde cree que pueden llegar? ¿La idea en general es la Cámara? ¿Alcanza el Senado a votar la idea general de legislar? ¿Estamos hablando de ramal? Sí, negociación ramal. No, yo para ser cauto, yo creo que tenemos el horizonte a propósito de las 3 semanas o 2 semanas legislativas que nos quedan ahora en enero. Nos queda una semana legislativa en marzo, pero el objetivo específico es que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados pueda discutir en general y votar en general este proyecto de ley tan necesario para el futuro de nuestro país. Tan esperado también, ¿no? Esperado, muy esperado. Muchas gracias, subsecretario Pablo Chacón Cancino del Ministerio del Trabajo, por supuesto, además de USA Chino, que siempre recalcamos. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga linda semana. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Alejandro. Que estés muy bien. Igualmente. Gracias, subsecretario. USA Chino, marca de calidad, pero ahora vamos a ir con otra marca. Sí, pero también de muy buena calidad. 8,26. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Gonzalo, siempre nosotros esperamos ya te está preguntando, la hora de la buena noticia. ¿Qué tienes? Y que me voy angustiando. Yo me levanto alegre todos los días y voy leyendo la noticia y estoy informando. Se te va pasando. Se te va pasando, sí. Ya, Gonzalo. Bueno, Gonzalo Espinosa. No hay que angustiarse tanto. No, ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Muy cansado. Mejor es posible, pero en fin. ¿En serio? Yo no, estoy muy cansada. Bueno, te escucho, estoy feliz acá. Vamos a hablar de una teleserie que está ocurriendo en Estados Unidos y que impacta directamente en Chile, así que vamos a ir por parte explicando todo esto. Los mercados financieros han reaccionado negativamente en Estados Unidos por una polémica que existe entre Donald Trump, el presidente, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. ¿Han leído sobre esto? Sí, bueno, ellos han tenido confrontaciones desde que Trump hace rato, asumió, porque Trump ha presionado constantemente para que este organismo, que es autónomo, baje las tasas de interés, haga recortes, y ellos han reaccionado de otra manera. Dicen que no es el momento de hacer estos recortes, o no en la velocidad que él quiere que esto se haga. Sobre todo porque en la independencia de la institución sí, también. Y Jerome Powell refuerza esa autonomía, de hecho. No sé, déjame orientar, de hecho, Pero lo tienen por las cuerdas. Exacto. Porque ahora hay una investigación penal en su contra del Departamento de Justicia, y que involucra directamente a Jerome Powell, y esto obviamente sacudió los mercados globales, hizo caer el dólar y también impacta en Chile. De hecho, a nivel global, como les comento, el dólar bajó, y en Chile ahora está cotizando en 888 pesos, que es lo más bajo, su precio más bajo en 2 años. ¿Por qué se está investigando a la FED? Esto tiene que ver con un supuesto caso de corrupción relacionado a la renovación de edificios históricos de la Reserva Federal,
que está ubicada en Washington, por $2.500 millones. ¿Y qué hizo Jerome Powell? Sacó un video, de hecho, el domingo en la noche, hablando sobre esto, diciendo que finalmente esto era un amedrentamiento directo hacia él por no recortar las tasas de interés, que esto es lo que está buscando Donald Trump. Entonces, esto ha generado, digamos, reacciones en Estados Unidos. Distintos expresidentes de la Fed han calificado esto como un ataque sin precedentes y están... Y solidarizan con él, de exacto, hecho, los banqueros. Están todo, solidarizando con él y dicen que lo que está haciendo es dañar la institucionalidad financiera de Estados Unidos, que se ha caracterizado por la autonomía. A pesar de que los mercados tendieron a la baja, tuvieron un pequeño rebote y el principal índice financiero, el S&P 500, subió un 0,15%, o sea, bajó y después rebotó. Esto también generó una repercusión en la Bolsa de Santiago, que marcó un nuevo máximo histórico, superando los 11.000 puntos, con un avance anual que ya bordea el 4,3%. Y también, obviamente, esto repercute en el precio del cobre, que alcanzó precios récord en la Bolsa de Londres, superando los $6 la libra. O sea, se refuerza el optimismo sobre la economía chilena en medio de toda esta batahola que se genera entre la confrontación de Trump y Jerome Powell. Perdona, no es una... Siempre chocamos nosotros. No es una acusación penal formal todavía, ¿no? Se anuncia. Se anuncia, ya. Se anuncia. Porque ahí que uno piensa también qué pasa con la Corte Suprema, si se puede ahí, claro, pronunciar, pero todavía no está la acusación penal formal. La Corte Suprema ya la tiene en los bolsillos. Ahora, en el Senado hubo bastante repercusión también de Estados Unidos, ¿eh? ¿Sí? Claro, porque ellos tienen que intervenir en el nombramiento del sucesor. Ah, perfecto. Y ya le han dado señales a Trump que va a tener problemas. Claro, sí, está todo revuelto en Estados Unidos en este minuto. Y al alterar los mecanismos de control, en el Fondo Monetario, con las tasas de interés, empieza eso a poner en cuestión la solidez de las instituciones financieras de Estados Unidos. Claro, o sea, es que hay un menoscabo hacia la democracia y ahora también hacia la autonomía financiera de estos organismos que son súper importantes para regular la economía no solo de Estados Unidos, sino que del mundo entero. Absolutamente. Sí. No, si que se le cruce en el camino a Donald Trump, ufa. No, si no hay contrapeso. Y confirma que está destruyendo la institucionalidad norteamericana, si no es solo hacia afuera. No, claro. Exacto. Estados Unidos está rompiendo todas las instituciones, el Congreso, las leyes, la independencia del Poder Judicial, ahora la Reserva Federal, bueno, es como el Banco Central nuestro. Gonza, ¿te parece que antes de ir a la pausa recordemos la pregunta del día, que como siempre está alojada a primera hora, gracias a ti, en las redes sociales? Por supuesto, a propósito de la política internacional, la política exterior del presidente electo José Antonio Kast, el presidente de Perú, interino, José Geri, rechazó el corredor humanitario para inmigrantes irregulares propuesto por José Antonio Kast. Y le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales, @RadioUsach y @TVUsach, ¿qué le parece esta situación? Hay 3 alternativas. La primera es el primer fracaso de José Antonio Kast. La segunda, hay que insistir en la idea. Y la tercera es una mala propuesta. Así nomás, corta. Ya. Muchas gracias, Gonza. Seguimos en un ratito. Vamos ahora a una pausa, 8:32. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. ¿Trabajas como periodista o estás a cargo de las comunicaciones pero no tienes título profesional? ¿Quieres finalizar tus estudios de periodismo? Postula a la Escuela de Periodismo USACH. Ingresa al programa de regularización y prosecución de estudios en periodismo. En 3 años y medio, en horario vespertino, desarrollarás una mirada que busca darle sentido a los hechos. Desde un enfoque multidisciplinar comprenderás los cambios tecnológicos, culturales y sociales. Con una mirada crítica podrás experimentar con los formatos y contribuir al debate público. Postulaciones abiertas hasta marzo 2026. Consultas en periodismo.usach.cl. Periodismo USACH. El valor de lo público. A Hora da Saudade. Uma mirada desde as africanidades ao mundo.
tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. Ahora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. 8 ya con 35 y vamos a hacer, Alejandro, ahora un zoom a la encuesta CACEN 2024 para hablar, en este caso, de los migrantes en nuestro país y la pobreza, porque las comunidades haitiana y boliviana presentan las mayores tasas de pobreza entre las personas nacidas fuera de Chile, mientras que la población venezolana concentra el mayor número absoluto de migrantes en esa condición. El estudio revela que la pobreza entre extranjeros alcanza el 23,4 por sobre el promedio nacional. ¿Te recuerdas que era un poquito más de 17? Exacto, con cerca, en este caso, de 400.000 personas afectadas, de las cuales unas 148.000 de esas 400 son venezolanas, debido principalmente a que se trata de la comunidad migrante más numerosa del país. Para seguir viendo este punto de la pobreza en la población migrante en Chile, ¿con quién conversamos? Con Byron Dualde, director ejecutivo del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile, USACH. Y cientista político, ¿no? Cientista político. Voy a bajar ahí un poquito. Y viene llegando de España, de estudios que estuvo haciendo allá sobre tema migratorio. Mira, ya te pusiste el día. Claro. ¿Cómo estás, profesor? Byron, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y ustedes? Bien también. Cada día mejor a pesar de todo. Estar acá. Oiga, profesor Dualde. Me retaron, perdón, sí. era ahí, ya. Usted viene de España, de Europa. El problema migratorio está en todas partes y como nadie atina mucho, parece. Es que es un problema de alcance global, o sea, no un problema, un tema de alcance global. Dadas las dinámicas de la globalización económica también, las facilidades en el transporte, el tema migratorio es un tema que va a estar presente quizás por siempre, el resto de lo que nos queda de historia, quién sabe, pero es un tema que va a estar muy presente en la agenda y ha sido los últimos 10 años, por lo menos en Chile. Y a este ritmo, porque nosotros estamos aquí en Chile compungidos, porque primero las oleadas, sobre todo colombianas, después venezolanas, porque peruanos, bolivianos hemos tenido siempre, haitianos también en un momento, pero en Europa tiene el mismo ritmo de sensación de descontrol, de la masividad de la migración, y segundo, la precariedad de los migrantes. Respecto a la sensación de descontrol, yo creo que depende del sector de la población donde uno sondee ese tipo de percepción en general. En términos de precariedad, lo que se puede observar, por lo menos en España, es que la gente de Marruecos es la que se encuentra en una situación de vulnerabilidad mayor. De hecho, tuve la oportunidad de estar con gente del Observatorio Vasco de Migración, quienes tienen un índice de integración de población migrante, y la gente que es mujer, que es negra, que tiene problemas socioeconómicos, son las principales personas que tienen muchas barreras para poder integrarse en la sociedad. Entonces, en ese sentido, claro, son patrones que se pueden observar en distintos países, no es solamente un hecho aislado.
Byron, vamos entonces con las comunidades haitianas que llegaron igual hace bastante tiempo a nuestro país, también boliviana. ¿Y qué pasa con Perú, con Ecuador y con Venezuela, que siempre se ha tomado la agenda por el tema también social y político, y que ahora se agudiza con el ataque de Estados Unidos? Pero hablemos de Haití y Bolivia, que a veces nos olvidamos de justamente las personas que están en nuestro país hace ya tanto tiempo y las invisibilizamos, las olvidamos. Sí, yo creo que los resultados de la encuesta que hacen respecto a Haití, particularmente Haití, Bolivia es un tema aparte, tiene que ver principalmente con hay una brecha cultural, hay una brecha lingüística, idiomática, efectivamente, que incide en los niveles de pobreza de la población. Dado también la imposibilidad que tienen muchos de poder convalidar títulos, por ejemplo, gente que en Haití tuvo estudios profesionales, no puede realizar las convalidaciones acá, entonces eso lo lleva a empleos más precarios. Y para el caso del colectivo de Bolivia, es particularmente al ser una migración fronteriza, muchos se desempeñan en la agricultura, por ejemplo, ocupando espacios en el mundo laboral que son mucho más precarizados. Eso es como principalmente el foco, lo que pasa ahí con la población boliviana, a diferencia de la haitiana, donde esta diferencia entre lo idiomático, por ejemplo, lo cultural, impacta. Ahora, el tema migratorio en nuestro país se situó como quizás uno de los prioritarios porque se le asocia con seguridad. Sí. ¿En Europa también se lo enfoca como problema de seguridad? Por lo menos lo que pude observar con los colegas que pude conversar, la relación seguridad está vinculada a algunos temas de delitos, pero no como el crimen organizado como acá, por ejemplo. No es algo que esté como tan vinculado fuertemente en la población, lo tenga percibido de esa forma. Y acá en Chile, de acuerdo a los estudios, ustedes tienen esa percepción, es lo que dice el presidente peruano, de migración, inseguridad. ¿Es objetiva o es una percepción? Lo que pasa, Alejandro, ahí que esa relación entre migración y seguridad para el caso de América Latina, dadas las características de los flujos que tenemos acá, evidentemente existe una parte de la población en desplazamiento que se dedica a estas actividades ilícitas, que es parte de redes internacionales de crimen, ¿cierto? Pero en ese sentido no implica que toda la población en desplazamiento sea personas que estén vinculadas a la delincuencia o al crimen organizado. El tema es que hay un conjunto de población mayoritariamente que está en situación de vulnerabilidad, que se mueve por tierra porque no tiene otros medios para desplazarse, que son vinculadas con el crimen organizado, pero además estas personas son víctimas del crimen organizado en frontera, como la trata de personas, el tráfico, por ejemplo, la explotación de niños y adolescentes. Entonces hay muchos elementos que van configurando esta percepción de la relación de la migración con el crimen. Pero si uno observa, por ejemplo, las cifras de Carabineros, nosotros tenemos una base de datos de delitos de mayor connotación social, y evidentemente hay un aumento en la participación de migrantes en determinados tipos de delitos, pero principalmente en delitos violentos. Y eso también genera una mayor visibilidad en los medios, porque un hurto no es tan visible mediáticamente como lo es un robo con violencia, por ejemplo. Entonces son múltiples factores. Yo abogo a eso, que es un fenómeno complejo y que cómo se va configurando. Entonces en ese sentido no hay que hacer aseveraciones muy simples porque uno cae en errores con eso. Para no caer nosotros también en el estigma, y si estamos hablando de migrantes y de pobreza en particular y del mercado laboral, dejemos la ecuación seguridad o inseguridad o crimen de lado para seguir un poco abordando también las diferencias que hay por grupos. Y me quiero quedar en los venezolanos porque son la mayoría también de los que están hoy en nuestro país, y de los 392.000 que están contabilizados en condición de pobreza en Chile, casi el 40, en realidad 37,8 son venezolanos, y insisto en que es la comunidad inmigrante más grande actualmente. Quiero detenerme también ahí porque mucho se ha hablado también de personas que vienen con títulos profesionales o con muy buena escolaridad, incluso desde Venezuela, mejor que la nuestra. Pero hay un grupo que, más allá de que esté involucrado en el crimen organizado, que está en una condición de mucha carencia y, como decía Alejandro muy bien, precarizados y, por no decir, explotados o abusados del mercado. ¿Qué es lo que pudieron detectar de este grupo que bordea el 40% de personas pobres venezolanas en Chile? Eso está configurado por gente que, por ejemplo, está en situación de subempleo,
que tiene una cierta calificación, pero trabaja en un empleo menor. Pero también hay un alcance metodológico de la CACEN que cuando hablamos de población migrante, la CACEN no diferencia entre persona regular o irregular. Ya. Entonces aquí también puede que la información que estemos capturando esté vinculada a hogares en los cuales vive gente en situación regular que recibe un primo, un tío, un familiar que ingresó a Chile de manera irregular, porque hay que tener en cuenta que la gente que llega a Chile en situación irregular, no todos vienen a delinquir, sino que hay gente que tiene redes acá en las cuales se inserta. Pero lamentablemente, perdón, la política migratoria actual no permite que esas personas puedan regularizarse. Entonces, en ese sentido, efectivamente se captura cierto espectro de la población migrante, principalmente para el colectivo venezolano, que está en situación irregular y que está sometido a dinámicas de precariedad. Y ahí, por ejemplo, la convalidación de títulos, la obtención de un trabajo o un empleo formal es imposible. Hay que considerar que del empadronamiento biométrico realizado por el Servicio Nacional de Migraciones, aproximadamente el 90% de las personas empadronadas son de Venezuela. Entonces, en ese sentido, si observamos las cifras de la CACEN, evidentemente están dando cuenta de ese espectro, porque no es que las personas de Venezuela tengan problemas idiomáticos, por ejemplo, como las personas de Haití, problemas socioculturales, sino que hay temas asociados más bien a cómo estas personas obtienen sus papeles y pueden incorporarse en el mercado laboral formal. Es como una barrera institucional. Entonces, al observar las cifras de la CACEN, la verdad, por lo menos en mi percepción personal, no me sorprende al desglosar los datos y cómo se van configurando esto. Además del tema de la pobreza, que sabemos que es mayor que la del país en promedio, que afecta más a algunos que a otros, esto eso está dentro del escenario. Pero la política exterior del nuevo gobierno es sacar los migrantes irregulares de Chile, que son aproximadamente, se dice, sobre 300.000, 330.000, cifras que se han arrojado. ¿Se ha estudiado esa gente si tiene algún interés real? Decir, me arrepiento, lo estoy pasando mal, quiero volver a mi país, o se aferran a que ya llegaron acá y que tienen que salvarse aquí. Ya, mira, estudios como tal no hemos identificado, pero sí te puedo decir algunas cosas. Por lo menos desde el Centro de Estudios Migratorios, quienes participamos de entrevistas en prensa, llevamos 2 años sosteniendo que cualquier persona que señale que va a expulsar a todos los migrantes, en realidad le estaba mintiendo a la población, porque son medidas muy complejas de realizar, no es algo tan fácil como echarlos a un avión. En un primer momento teníamos el tema con Venezuela, asociado principalmente a la imposibilidad de que los aviones pudieran aterrizar, por ejemplo, todo lo asociado a lo diplomático, pero hoy en día hay una situación un poco más compleja dada los acontecimientos de los últimos días en el país, lo que complejiza mucho más el panorama, porque hay incertidumbre, no hay certeza en realidad de que el régimen chavista vaya a caer, de que las personas puedan volver, y en ese sentido la política del presidente electo ha sostenido este discurso de devolver a la gente, pero es un tema bastante complejo y a mi juicio se ha tomado con poca seriedad, porque estamos hablando de personas, no de cosas. Exacto. Porque se habla de devolver como si fueran unas cajas que... Delivery, claro. No es lo que yo pedí, correcto. Mira lo que yo quería. O sea, primera condición, humanidad. En todo caso, realmente humanitaria. En todo caso, ellos ya tomaron decisiones y no habiendo mejora sustancial en Venezuela no se van a volver los venezolanos. Ahora, esta teoría de los corredores, de llegar a acuerdo con los vecinos, ya Perú dijo lo que sabíamos que iba a decir, a mí me había llamado la atención cuando el presidente Boric puso toda su apuesta al tema migratorio en materia de relaciones internacionales con todo el quilombo que hay en Estados Unidos y en el mundo. O sea, un tema menor dentro de esto y de las urgencias que Chile va a tener, porque le están subiendo los aranceles, complicando el acceso a los mercados, condicionando la toma de decisiones, interviniendo países y presionando procesos electorales. Quizás cómo se influye acá en Chile también. En el escenario estrictamente migratorio, esto de los corredores se ha aplicado para movilizar en forma masiva población. Yo recuerdo cuando se escindió la India de Pakistán, que hubo unos procesos migratorios de los musulmanes, los sacaron de toda la India y los llevaron al territorio que hoy es Pakistán, y de lo que hoy día es Pakistán sacaron a los hindúes. Fue una guerra civil la que se armó. Sí, los corredores humanitarios se han empleado principalmente en contexto de guerra. Y un corredor humanitario, esto igual para que la gente sepa,
no implica solamente abrir un espacio dentro del territorio para que la gente circule. Porque hay que pensar que de aquí a Venezuela son muchos kilómetros. Muchos. Y ya muchos llegaron a Chile vía terrestre, caminando durante meses. Entonces, un potencial corredor humanitario tendría que considerar medios de transporte, puntos, por ejemplo, donde la gente pudiera acceder a atención de salud, los niños ni adolescentes. O sea, hay que desplegar en términos territoriales una serie de medidas que propendan a proteger los derechos de las personas en desplazamiento. Entonces, en ese sentido, establecer un corredor humanitario implica desplegar una serie de medidas logísticas a nivel territorial y el costo que implica, y además en coordinación con organismos internacionales. Entonces, en ese sentido, es una medida muy, muy, muy compleja, sobre todo porque la gente que circula en ese corredor tiene que estar con respectiva documentación y ya están en situación irregular. Entonces, coordinar por lo menos a 3, 4 países en ese ámbito y desplegar un espacio geográfico en el cual la gente pueda transitar, o los medios de transporte, sean buses, etcétera, y ya estamos hablando de palabras mayores, no una medida que se pueda planificar en 2 meses. Y ahora con la situación que está viviendo Venezuela, donde sigue el régimen chavista, más allá de que Trump se haya declarado presidente interino, también se realizó a los pocos días del ataque, porque ya ha pasado recién solo un poco más de una semana, una encuesta del panel ciudadano UDD, donde la mayoría de las y los venezolanos en Chile dicen que no volvería a su país o no sabe si lo hará. Estamos hablando de un 52%, por esta incertidumbre y porque además, porque ya veíamos todos los matinales, no sé si te acuerdas, y ustedes lo vieron, de ¿cuándo te vas? ¿Cuándo parte? No sé qué. El mismo día 3 de enero, que era una locura, más allá del mal gusto, pero entiendo. Sí, pero la mayoría ha echado raíces, no solo familiares, sino también profesionales, ha hecho emprendimientos, bueno, no sé si la mayoría, pero mucha gente, y tienen hijos chilenos, están absolutamente involucrados con esta sociedad, más allá de que quieran volver en algún minuto a su patria por razones obvias. Pero ¿cómo ves también lo que ha sido la inclusión o la falta de inclusión real en nuestro país, la integración de las y los venezolanos? Bueno, en términos de inclusión, yo creo que es un tema que como sociedad estamos al debe, de integración en realidad. Eso, integración. De integración estamos al debe, y la comunidad venezolana ha luchado y ha forjado su integración. Y en ese sentido valoro mucho las personas que han desarrollado emprendimientos en tan pocos años, poder crecer e insertarse en un país bastante complejo. Gente que muchas veces llegó sin nada. Bueno, las historias son múltiples. Pero respecto a un potencial retorno de venezolanos, evidentemente es un tema que es complejo, son decisiones difíciles. Hay personas que llevan varios años acá, que tal como tú señalas, han echado sus raíces, que tienen sus emprendimientos, que tienen buenos puestos de trabajo, que han podido convalidar los títulos. Gente que que está en situación regular, no enfrenta las trabas, ¿cierto?, de poder insertarse formalmente en el sistema, y a muchos les ha ido muy bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una decisión bastante compleja, además reiterando lo que señalé a un principio, que en Venezuela todavía hay una situación de incertidumbre. Independientemente el régimen podamos hipotetizar que vaya a caer o no, etcétera, hay una situación de incertidumbre, y es algo que Chile a los venezolanos les da certidumbre. Y evidentemente la gente no va a dejar eso por... O sea, llegaron acá, de hecho, por la estabilidad de Chile, ¿no? Entonces, sobre todo en la ahí, región. claro, uno puede que algunos que no les haya ido bien, que no tengan nada que perder, puedan generar su retorno, pero muchos han podido desarrollarse plenamente en el país. Sí, completo. Bueno, profesor, ya que tenemos un instituto, aquí un centro de estudios migratorios en Los Usachos, vamos a aprovechar de usar más para tener más antecedentes y más información de cómo manejar este tema, que es uno de los compromisos más relevantes, más públicos, más incluso difundido del presidente electo del estado de emergencia, y que se le puede transformar en la Araucanía del gobierno actual. O sea, sí, ahí sí que se le va a cobrar. No lo pueda resolver y se le demarán. Lo de Perú ya es una señal, ¿no? Ahora no veo razón para que Ecuador o Colombia quieran aceptar que miles de migrantes de Chile, de Perú, de Ecuador pasen por Colombia y además vamos a ver si los venezolanos, con los problemas económicos que tienen ganas que vuelvan millones de migrantes. ¿Votó, profe? Es nuestra pregunta del día, ¿no?
Mi pregunta. La pregunta del día, mire, se la repito. Presidente de Perú rechaza corredor humanitario para inmigrantes propuesto por CAS. ¿Qué te parece? Primer fracaso de CAS, la primera alternativa. La segunda, hay que insistir en la idea. La tercera, es una mala propuesta. Yo creo que es muy temprano para hablar de fracaso. Yo hablo de una mala propuesta. Okay, yo creo que el tema migratorio anótelo por ahí. nos va a acompañar por mucho tiempo, sobre todo en este gobierno que lo ha utilizado como estandarte. Pero también lo que yo apelo, porque uno puede tener distintas posiciones ideológicas respecto al tema, un Estado más abierto, uno más cerrado, y es súper válido, pero lo que yo apelo es que si vamos a elaborar propuestas, que sean propuestas coherentes y serias, basadas en evidencia y no al aire, porque eso es lo que genera incertidumbre, porque estamos hablando de personas. Ese es mi principal llamado. Absolutamente. Gracias, profesor Duhalde, que le vaya muy bien. Gracias por acompañarnos acá presencialmente y por supuesto repetir de alguna manera ese llamado que hace el profesor Byron Duhalde. Vamos con la agenda para esta jornada. Faltan 6 minutos para las 9. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. ¿Cómo comienza la agenda? A las 10 de la mañana una actividad muy importante, Alejandro, estaba prevista para el 9 y se corrió para hoy, martes 13. El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago entrega el veredicto del juicio que Gustavo Gatica inició contra el ex carabinero Claudio Crespo. A las 10. Y a las 15 horas la Comisión de Constitución y Justicia, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados vota en particular y hasta su total despacho la reforma de Gendarmería. Vamos con los resultados de la pregunta del día. Ya lo decíamos, el rechazo por parte del presidente de Perú, José Gerí, respecto a la idea, la propuesta del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, de este corredor humanitario para inmigrantes, ¿no? Que pasaría, por supuesto, por esa frontera. ¿Cómo nos fue con los resultados, Ale? Bueno, 3% dice que hay que persistir en la idea. 24 que es una mala propuesta y 73 dice que este es el primer fracaso del presidente electo José Antonio Kast. Empezó a fracasar antes de asumir. Ya. Otros asumieron y al mes tuvieron el problema a las 3 semanas, pero... Es que me acordé ya del hashtag récord que estaba dando vuelta el mismo 15 de... ¿Qué fue 15, no? ¿El 15 de diciembre? Sí. Era hashtag renuncia Kast. En fin, parte de los memes. Nos despedimos, a ver con qué temperatura. Yo tengo calor, Alejandro Villa. 20 grados, sí, 20 grados. Esperando 33. Diga 33. 33, doctor. Ya, nos vamos. Chao, hasta mañana. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.